Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. La Patagonia Verde es un concepto que ya se ha acuñado durante varios años aquí en la región de los lagos, en el sur del país, y que básicamente se refiere a una zona geográfica que está compuesta por toda la provincia de Palena, es decir, las comunas de Gualeguay, Chaitén, Futaleufú y el propio Palena, además de Cochamó, que pertenece a la provincia de Yanquihue. Allí hay un sinnúmero, por cierto, de historias, de colonos y también de recetas, por supuesto, con productos tradicionales, con aquellas preparaciones que probablemente hicieron los primeros colonos, los abuelos, los tatarabuelos de una zona geográfica, claro, compleja en términos de conectividad, pero muy rica en tradiciones. Allí se está desarrollando precisamente un proyecto que pretende rescatar ese recetario tradicional para incorporarlo, por ejemplo, a las cartas de los restaurantes que existen en la Patagonia Verde chilena. ¿Y quién está a cargo de ese proyecto? La Universidad Santo Tomás. El ejecutor, Frédéric Emery, nuestro conocido chef suizo-chileno, a quien lo tenemos ahí en pantalla. Gracias, Frédéric, por estar con nosotros y, por supuesto, para explicarnos por qué decidieron hacer este trabajo en esa parte del sur. Teniendo tanto territorio, se enfocaron en la Patagonia Verde. Bueno, gracias Juan Osvaldo por invitarme a tu programa. Y bien, como uno conoce muy bien el sur de Chile, es famoso para la gastronomía, el sur de Chile, está toda la zona de Chiloé, con todo el tema del curanto, los pescados. Acá en Puerto Montt tenemos Ángel Moll, Mercado Presidente Ibáñez, toda la gastronomía de Puerto Montt, que hemos tenido un desarrollo bastante importante en su último año con el Festival Gastronómico de Tadesur. En la zona de Puerto Vara, Frutillar, tenemos todo el tema de la cocina alemana, con los Kuchen, etcétera, y Osorno con todo el tema de la carne, la leche, y nos faltaba una patita para complementar un poco lo que es la gastronomía de la región de los lagos, que era justamente esta zona que es la provincia de Palena, que todos conocen por el tema de los parques y la naturaleza. Sin embargo, no es muy conocida en cuanto a la gastronomía. Entonces, ¿qué mejor que acudir a nosotros en la Escuela de Gastronomía? Y nos preguntaron si nosotros queríamos tomar ese desafío, que era justamente desarrollar y dar a conocer la gastronomía de esta zona de nuestra región de los lagos. Y por ejemplo, para quienes no conocen, bueno, quienes han ido para allá han tenido la oportunidad de recorrer la Ruta 7 o Carretera Austral, adentrarse por los bellos parajes, claro, de Chaitén, de la zona de Futaleufú, que es muy conocida por los extranjeros, sobre todo estadounidenses, aquellos que practican rafting, por la zona del sur argentino, por supuesto, que cruzan hacia tanto Futaleufú como Palena. Hay dos pasos internacionales allí. Pero, ¿qué se sabe de la gastronomía? ¿Dónde están enfocando ustedes? ¿Qué productos han encontrado? ¿Qué recetas, por ejemplo, han podido rescatar, tal vez? Bueno, es interesante porque la verdad es que se sabía muy poco y la gente de la zona tampoco no sabían mucho. O sea, no hay nada escrito o muy poco. La receta, usted sabe que las recetas generalmente se pasan de madre a hija, ¿no es cierto? Es un legado. Pero bueno, como los jóvenes se van de las ciudades, ahora se van hacia las ciudades, se van del campo, la verdad que el traspaso de información se está perdiendo. Entonces, llegamos justo en este momento donde pudimos hacer este trabajo de empezar a buscar recetas antiguas, y las recetas en realidad son muy simples, pero tienen un valor cultural enorme. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el milcao se consumía casi todos los días, pero no el milcao como lo conocemos acá en Puerto Montt o en la zona, que uno habla de milcao y al tiro piensa en el milcao que se vende fuera del terminal de U con chicharrones, ¿no? El milcao frito, o algunos pensarán en el milcao que se sirve o se cocina en el curanto, pero hemos encontrado recetas de, por ejemplo, una compota de manzana donde adentro le ponían milcao, o sea, obviamente sin los chicharrones, la manteca, pero cocinaban el milcao dentro de la compota de manzana, o el milcao cocinado en leche, o un milcao cocido en chancaca, o un milcao cocido con miel.
Entonces hay muchas recetas que la verdad que quedamos sorprendidos porque son recetas ancestral que se fueron perdiendo en otras zonas de aquí del sur y seguramente también se hacían en Chiloé, también se hacían aquí en Puerto Montt, pero son recetas que ya desaparecieron del conocimiento y esta zona que quedó como alejada, todavía pudimos rescatar esa receta y todavía se hacen esa receta. Entonces, no solo es un legado gastronómico para la gente de la zona, pero también es un legado gastronómico para el país. Claro, porque uno dice Futaleufú, Palena en general, se imagina inmediatamente la carne, ¿ah? Los asados allí patagónicos tradicionales de cordero parado, por ejemplo, no al palo como se utiliza en el resto del país. Yo he visto hasta vaquillas enteras ahí colocadas a las brasas completas, que es parte probablemente de lo más conocido de la gastronomía de la zona de Palena y de la Patagonia chilena, pero aparentemente hay mucho más, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, lo que hemos rescatado en la zona de Palena, como tú bien lo dices, es una zona ganadera y por lo cual la gente cuando mataban a los animales, los vacunos, porque en esa zona es más de vacuno que de cordero, en particular la ciudad de Palena, en esta comuna, lo que hacían, la cabeza del vacuno la cocinaban en un hoyo, o sea, un poco como el curanto, pero sino que se hacía un fuego y con el mismo rescoldo del fuego se ponía la cabeza del vacuno a cocinar en la noche y en el desayuno abrían el hoyo con la cabeza adentro y desayuno comían la lengua, bueno, toda la parte del vacuno. Entonces, esta receta que ya nadie la hace, la hemos logrado rescatar con algunos ancianos y ahí tiene un legado cultural, la verdad que inmenso para el país porque son recetas que se perdieron básicamente. Hemos logrado mostrarla e intentar ahora de traspasar ese conocimiento a los restaurantes, a los profesionales de la gastronomía, de tal manera que no solo se conozca Palena por el cordero al palo, etcétera, sino que además tenga una oferta muy distinta y muy interesante, como es la cabeza de vacuna enterrada, para cuando hagan la fiesta costumbrista en el verano, ¿no es cierto? Si uno va en Puerto Montt, va en Futaleufú, etcétera, vamos a encontrar el cordero. Algunos lo hacen al palo parado o otros al palo revuelto, pero en casi ninguna parte de Chile van a encontrar una cabeza de vacuna enterrada. Entonces, además de hacer ese rescate, también le damos un valor agregado para que gente que le interesa la gastronomía, como los chefs, como gente que son un poco amantes de la comida, conozcan esas preparaciones, viajan al territorio para poder justamente probar cosas un poco exóticas, podríamos llamarlo. Sí, claro, o sea, evidentemente que esa receta no es apta para veganos que probablemente nos están viendo a esta hora, sobre todo los más jóvenes que hoy día son medio reticentes a comer la carne. Ahora imagínense lo estético que debe ser consumir una cabeza de ganado después de haber estado toda una noche enterrada. Pero es parte de la cultura de la Patagonia, parte de la cultura del sur y que evidentemente se tienen que rescatar estas historias, estas recetas también allí a través de este proyecto que está desarrollando Frederick Emery y sus contribuyentes y sus asociados, sus colaboradores allí en la zona de la Patagonia verde chilena. ¿Qué productos, por ejemplo, te han llamado la atención? Yo sé que hay varios hongos que se utilizan allí también en la precordillera. La morchela es uno de ellos, que probablemente es uno de los más apetecidos por lo comercial que es en el extranjero y en Chile. ¿Hay algún otro producto endémico que les ha llamado la atención independiente de las recetas y que se ocupen allí en esa zona? Bueno, sí, la verdad es que hay jabalís, por lo cual están usando bastante el jabalí, independiente que el jabalí se encuentra en toda la cordillera, pero una zona donde vamos a encontrar jabalí, la liebre, también hay bastante liebre, la rosa mosqueta, en particular en Palena, donde hay una planta que exporta rosa mosqueta en toda Sudamérica. Tenemos la miel, que en la zona de Cochamó hay distintos tipos de miel, que aquí nos quedamos muchas veces con la miel de ulmo, ¿no? Pero hay miel de tiaca, hay otra miel de otro tipo de árboles, que la verdad son cosas un poco novedosas, ¿no? Y bueno, esto le da un valor agregado a todo lo que es la comida. Y como tú bien lo decías, los veganos que me miran y dicen, oye, pero ¿cómo tan terrible que vamos a enterrar una cabeza y la vamos a cocinar bajo tierra? Hay que recordar también, y yo creo que eso es importante destacarlo, estos animales que viven en la cordillera y viven en esta zona
son animales que están felices, la verdad. Y hay todo un concepto mundial, ¿no? De la gallina feliz, de la vaca feliz, ¿ya? De decir, efectivamente, si yo como un animal que tiene una vida agradable en la cordillera y vive una vida feliz, la comida va a ser aún más rica, ¿ya? Y eso es importante, yo creo. Ahora estamos siempre cuidando el tema del medio ambiente y todo, y la verdad que la producción masiva de alimentos cada vez se está haciendo menos, la gente está empezando a pensar qué estoy comiendo, de dónde viene lo que estoy comiendo, y bueno, ese territorio justamente es un territorio que tiene todo estos atributos, ¿no? De tener animales que vienen del lugar que son prístinos, ¿no? Que tienen aire puro, que viven en un lugar maravilloso, y obviamente estos alimentos son aún más ricos y más saludables. Claro, una zona ganadera, como bien tú decías, Frederick, allí, para quienes no conocen, está, por ejemplo, el Valle de California, ahí en Palena, que es extensísimo. Es como andar en una película, efectivamente, del viejo oeste americano, cuando vemos esas películas de los años 40, 50, introducirse ahí al denominado Valle de California de Palena, y ahí se produce mucho ganado que luego es sacado, claro, vía embarcaciones o vía otro tipo, ya sea hacia la zona de Aysén o hacia Puerto Montt, precisamente para que lleguen finalmente a las ferias. ¿Cómo es la relación de la gastronomía, no sé si han logrado determinar aquello, con el sur argentino? Porque la gente que está en la cordillera, en ambos lados de la frontera, argentina o chilena, se sienten patagones. Ellos se sienten más cercanos, se sienten incluso más lejanos a veces de sus propios países, porque sienten que entre ambos sectores los unen más que con sus propios territorios nacionales. Allí han logrado establecer recetas que se han intercambiado del sur argentino, de la zona gaucha a la zona chilena. Sí, hay algunas, pero la verdad, la torta frita, por ejemplo, que es un ejemplo de aquellos, cuando vamos a Futaleufú o Palena, cuando hablamos de la sopaipilla, que en Chile hablamos de sopaipilla, y en esa zona de Futaleufú, Palena o Llanada Grande también, hablan de torta frita. Y la torta frita es ya argentina, ¿no? Y la preparación básicamente es la misma, pero cambia el nombre y la forma que tiene este plato, ¿ya? En Chile cortamos la sopaipilla generalmente en rombo, ¿no? Un cuadrado, y en la zona argentina y de Futaleufú, Palena, hacen como un círculo, ¿no? Una cosa más bien circular. Entonces, ahí hay un ejemplo, pero en realidad hay que recordar que gran parte de la gente que vienen o que viven en Futaleufú, Palena, son originarios de la zona de Villarrica, Osorno. Estos son como los colonos, ¿no? Vienen de esa zona. Por lo tanto, sigue estando este arraigo a la comida chilena, ¿no? A la zona de la comida chilena. Si bien hay un contacto constante con los argentinos, pero no se nota tanto la relación entre los argentinos. En el idioma un poquito, ¿no? El tomar mate y decir che cada 5 minutos, ¿ya? Pero aparte de eso, la torta frita, el che y el mate, el resto, la verdad es que podemos ver una diferencia bastante importante con lo que se hace en Argentina. Bien, pues Frederick, ¿y cómo conocemos más de este proyecto? Yo sé que van a editar un libro, que hay algunos videos, si la gente quiere conocer ya los resultados de este recetario, de este rescate, de allí preparaciones tradicionales, ¿cuándo y dónde se pueden observar? ¿Cómo se puede conocer más de lo que es este proyecto que están desarrollando allí en la Patagonia Verde a través de la carrera de gastronomía de la Universidad y del Instituto Santo Tomás? Bueno, tenemos una página web que es www.dalcas.cl, ¿ya? El proyecto le pusimos Dalcas, porque la Dalcas era el barco que utilizaban la gente, los indígenas, ¿no es cierto?, para moverse en esa zona. Entonces quisimos también rescatar este tipo de medio de transporte, y no solo de transporte, también medio de vida para cazar. Entonces el proyecto se llama Dalcas y es bastante simple, dalcas.cl, en Facebook también y en Instagram también. Así que buscando Dalcas van a encontrar todas las informaciones, van a encontrar muchas recetas, y también tenemos concursos y actividades que realizamos con las comunidades, de tal manera que la gente que vive en el territorio pueden participar, pueden preguntarnos, pueden solicitar recetas y sin ningún problema los vamos a atender. Concurso, ya que estamos aquí en un programa de televisión. Por ejemplo, ¿qué concurso hay para quienes nos están viendo? Bueno, de aquí a este fin de semana termina el concurso que tiene que ver justamente con que las personas que viven en el territorio puedan participar enviando su receta
tanto una receta ancestral de su mamá, de su abuela, pero también pueden inventar recetas que ellos hacen en su casa o en el restaurante donde ellos trabajan, y mandar esa receta de tal forma que la podamos incluir en el libro. Entonces, el premio del concurso es justamente que se publique la receta en un libro, y además te vamos a regalar una linda pechera que tengo acá puesta, que dice Dalkas, ¿ya? Y también tenemos cuchillo de cocina para que puedan seguir cocinando toda esta receta en su casa. Bien preparado, bien brandeado lo veo ahí a Frédéric Emery con este proyecto Dalkas. Entonces, felicitaciones, Frédéric, y que todo siga resultando bien en esta investigación, que además, claro, aquí no es solo hacer preparaciones, sino que rescatar, en meterse en la historia de una comunidad y ahí conversar con probablemente quiénes son los más antiguos, quiénes son los abuelos, quienes están recibiendo de sus generaciones anteriores también esas recetas, y luego plasmarlas, digo, a través de un libro y de un recetario como el que está preparando Frédéric Emery allí en la zona de la Patagonia Verde chilena, toda la provincia de Palena más la comuna de Cochamó. Así que hasta una próxima oportunidad y seguiremos sin duda conversando acerca de este proyecto Dalkas que se está desarrollando allí en esa zona de la región de los lagos. Hasta pronto, Frédéric. Chao, hasta pronto. Ahí estaba el chef Frédéric Emery, que además, recordemos, profesor y director de la carrera de allí Gastronomía Internacional de Santo Tomás en Puerto Montt, y en este caso también participando de este proyecto que le decíamos de rescate de la cocina tradicional, Patagonia Verde a la mesa. Así en el fondo podremos resumir lo que es esta idea que se está concretando desde hace ya un año en ese extenso territorio y bello, por cierto, de la región de los lagos y de nuestro sur de Chile. Nosotros le decimos gracias y nos reencontramos en cualquier instante aquí en Vértice TV, la televisión regional. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.